Estimados colegas, en este video vamos a abordar un concepto bastante trabajado en lo que es geometría, y es el concepto de ángulo entre paralela cortado por una transversal. Sabemos que al cortarse dos o más paralelas por una transversal se forman unos ángulos que tienen algunas características especiales que es necesario analizarlas. Vamos a empezar con uno de los tipos de ángulos que se llaman ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos, como podemos ver en este dibujo, son aquellos que están dentro de las paralelas, situados en distintos lados de la transversal. Pero ¿cómo podemos trabajar mejor este concepto? Entonces vamos a ir a la ayuda de GeoGebra. Vamos a ver ángulos alternos internos. Vamos a tener dos pares de ángulos alternos internos y veamos el primer par. El primer par de ángulo, tenemos estos dos ángulos que son ángulos alternos internos porque son ángulos situados dentro de las paralelas y a un distinto lado de la transversal. Entonces, la característica de esos ángulos dice la teoría que son ángulos congruentes. Veamos si es cierto. Vamos a trasladar el ángulo y lo vamos a rotar y vamos a ver que sí, efectivamente son congruentes. Bien, y podemos cambiar la distancia entre paralelas y podemos modificar la dirección de las paralelas y se vuelve a cumplir la característica, la propiedad de que los ángulos alternos internos son iguales. Veamos si pasa lo mismo con el otro par. El otro par de ángulos alternos internos son congruentes. Bien, GeoGebra nos ayudó a entender que los ángulos alternos internos son congruentes. Vamos a ver el otro tipo de ángulos que se pueden presentar al cortar dos paralelas por una transversal. Acá nos habla de que ángulos alternos externos, ¿sí? Ángulos situados fuera de las paralelas y en lados distintos de la transversal. Veamos. Vamos a la ayuda, ángulos alternos externos. Tenemos un primer par de ángulos alternos externos y si hacemos la comprobación podemos ver que los ángulos alternos externos también son congruentes. Y así podríamos hacer la otra comprobación con el otro par de ángulos alternos externos, con ángulos externos situados fuera de las paralelas y en distintos lados de la transversal. Comprobamos y podemos ver que los ángulos alternos externos son congruentes. También podemos ver otro tipo de ángulos que se forman al cortar dos o más paralelas por una transversal. Se llaman ángulos colaterales o también ángulos conjugados internos. Acá nos establece la teoría que los ángulos conjugados internos son suplementarios. Veamos cómo podemos hacer ver eso con GeoGebra. Vamos a los ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados externos tenemos un primer par de ángulos conjugados externos donde nos dice que los ángulos conjugados externos están de un mismo lado de la transversal, pero son externos a las paralelas. Y la teoría dice que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Veamos qué pasa. Si efectivamente los dos ángulos forman un ángulo llano que
es de 180 grados. Entonces sí podemos decir que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Se cumple también para el segundo par de ángulos conjugados externos. Si trasladamos este ángulo, se forma un ángulo de 180 grados. Podemos decir entonces que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Bien, vamos a ver otro tipo de ángulos que se forman, que son los ángulos conjugados internos. Perdón, ángulos conjugados externos, que es lo que acabamos de comprobar. Ahora vamos a los ángulos conjugados internos, que son ángulos que están dentro de las paralelas, pero de un mismo lado de la secante. Y vamos a ver los ángulos conjugados internos. Tenemos un primer par, porque son ángulos de un mismo lado de la secante, pero son internos a las paralelas. Y podemos ver que efectivamente los ángulos conjugados internos también son suplementarios. Y así podríamos comparar los ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados internos, el segundo par de ángulos conjugados internos, también se cumple la propiedad. Si cambio la distancia, el tamaño del sector angular, la dirección de las paralelas, sigue cumpliéndose esa característica. Ahora vamos a ir a ver otro tipo de ángulos que se forman cuando dos paralelas son cortadas por una transversal, y son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes nos dice que están de un mismo lado de la transversal, nada más que uno es interno y otro es externo a las paralelas. Entonces vamos a ver los ángulos correspondientes, y acá tenemos 4 pares de ángulos, ¿sí? Vamos al primer par. El primer par de ángulos son conjugados externos, de un mismo lado de la secante, uno interno y otro externo a la paralela, y dice que la teoría dice que estos ángulos son congruentes, ¿sí? Efectivamente sí son congruentes, y así podemos comprobar con cualquiera de los pares de ángulos correspondientes. Se cumple la misma característica, que son congruentes. Bien, con esto podemos hacer ver a nuestros estudiantes con simplicidad y de manera dinámica un concepto que a veces es muy complicado para explicarlo. Espero les guste. Un like y una suscripción al canal ayudan a crecer. Un abrazo.